Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por el arte y por el psicoanálisis. Y el día de hoy tenemos una invitada especial desde Argentina. Estamos aquí con Lara Lisenberg. ¿Cómo estás, Lara? Muchas gracias, Felipe. Estoy muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este rato con vos y con la gente que te sigue. Pues yo también estoy muy contento y muy agradecido de que vengas a platicarnos, a resolver tantas dudas que podemos tener. Este, pues qué mejor que contigo, ¿verdad? Me gustaría empezar haciendo una introducción de quién eres, ¿no? Bueno, preguntándote a ti para que te pudieras presentar brevemente. ¿Quién es Lara Lisenberg? ¿Quién es Lala Lisenberg? Qué pregunta tan difícil. Bueno, yo soy psicoanalista, soy una psicoanalista argentina, muy ocupada en la transmisión del psicoanálisis y en la posibilidad de hacer de la transmisión algo accesible para cuanta persona esté interesada en formarse en psicoanálisis. Es decir, mi trabajo más fundamental, te diría, es poder hacer que el psicoanálisis llegue a los lugares donde no es tan fácil que llegue o a los colegas que les ha costado llegar y mantenerse en el psicoanálisis, que sin embargo han querido, pero por ahí, por algunas dificultades, no han podido. Y entonces te diría que me ocupo mucho de la accesibilidad al psicoanálisis, además de que, por supuesto, tengo mi consultorio, pacientes, bueno, eso desde ya, ¿no? Pero básicamente diría que Lala Lisenberg, como psicoanalista, digamos, es ese el trabajo que realiza. Después, ¿quién es Lala Lisenberg? Cada uno dirá, no tengo la menor idea. Precisamente arrancamos con una pregunta difícil siempre en este canal, ¿no? Es la primera pregunta que no puedo evitar hacer, ¿no? Por Y pues bueno, supuesto. me encanta tu respuesta, nos da coordenadas para entender más o menos quién eres, ¿no? A pesar de que hay mucho más que a lo mejor no se pueda palabrar, ¿no? Ajá. Por ahí de quién es uno, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus artistas favoritos y cuáles son tus referentes dentro del psicoanálisis? Mis artistas favoritos. Uy, qué difícil eso. Bueno, tendríamos que ver como en qué rama del arte, ¿no? A ver, en primera instancia te diría que empezaría por cuáles son mis artes favoritas, más que mis artistas, ¿no? Yo creo que mis artes favoritas son la música y la danza, ¿sí? Mucho más que las artes plásticas, por ejemplo, inclusive más que la literatura. Este, y esto no tiene que ver, son favoritas porque uno tiene como mayor sensibilidad a algunas artes que a otras, tal vez, ¿no? No porque sean mejores ni peores, pero son las que a mí más me convocan, podría decir, ¿no? Entonces, artistas favoritos tengo un montón, dentro de la música y fuera de la música, dentro de la danza y fuera de la danza. Este, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros nos hemos visto personalmente la última vez en Ciudad de México, ¿no? En una galería de arte que tenía parte de la obra de Leonora Carrington, ¿sí? Bueno, que es una artista que a mí me fascina, me parece espectacular, una artista plástica inglesa que se radicó en México, creo que muy joven se radicó en México y bueno, hizo gran parte de su recorrido ahí. Ella me encanta, pero no me convoca especialmente, ¿sí? La pintura, la escultura, que son genialidades y que si voy a un museo, por supuesto, las disfruto muchísimo y voy mucho a los museos cuando puedo, eh, pero sí me convoca mucho más la música y ahí tengo una amplia gama, digamos, de artistas y la danza también, digamos, ¿no? Dentro de la música, por ahí, desde Johann Sebastian Bach, que me parece una locura de maravilloso, Astor Piazzolla como un referente ícono del tango argentino. Estoy siendo un poco miserable diciendo del tango argentino y nada más, porque no es solamente el tango argentino, que ya sería una maravilla, pero digo, me parece que lo estoy limitando, ¿no? En lo que estoy definiendo, eh, porque es más que eso, la cabeza de Astor Piazzolla pensando en la música, a este, ay, te iba a decir a alguien que ahora se me escapó.
pero ya me va a venir. Bueno, a mí me van encantando estos referentes que vas mencionando, ¿no? Son buenísimos. Leonora Carrington me fascina también y fue un lugar muy especial ahí en esa galería donde presentaste tu libro en diciembre. Ujú, Le mando un saludo a todos los de Yoica, ¿no? Que estuvieron ujú. ahí en ese evento y pues bueno, me parece grandioso y em, nos fuimos un poquito por un arte em, pues bastante significativo para el psicoanálisis, que es ahí Leonora Carrington con el surrealismo, pero al mismo tiempo con este arte de Bach, ¿no? Que fascinante, y el tango, ¿no? Yo realmente no me he adentrado tanto en el tango, ahí luego te pido alguna recomendación de una canción Ujú. para adentrarnos por ahí. Y pensando en un referente, quizá ya no tanto del arte clásico, quizá de la música, que veo que es algo que te gusta. ¿Qué Actual, artistas decir. musicales actuales, contemporáneos, quizá ya no tanto de lo clásico, te gustan tanto? Bueno, a mí me parece que hoy por hoy Rosalía me parece que es una genialidad, o sea, es superior, ¿no? Digo, una chica que tiene una voz espectacular, una creatividad espectacular, una calidad musical bestial, me fascina. Y también otros que no tienen tanta calidad musical en términos de la composición de la música, aunque es buena, es muy buena, pero no sé si son supremos, pero que tienen otro tinte. Por ejemplo, bueno, ustedes conocen Catriel y Paco Amoroso, por ejemplo, que estuvieron en México, no me acuerdo si el año pasado, y anduvieron por todos lados. Para mí son espectaculares, pero eso, bueno, es otra cosa, digamos. Si bien tienen una música elaborada, no, no tienen tanta elaboración como otros músicos, pero a mí me fascina lo que hacen. Me parece absolutamente revolucionario lo que hacen a nivel musical. Eh, bueno, y después por ahí otros, por supuesto hay referentes musicales argentinos de las últimas décadas, digamos, especialmente del rock argentino, Fito Páez, ¿sí? Que me parece que ha sido, yo digo ha sido porque por ahí me gusta más lo que hacía antes que lo que hace ahora, pero digamos, Charly García, Spinetta, digo, músicos que yo he estado caminando por Ciudad de México y he escuchado gente cantando las canciones de Spinetta en cualquier lugar, digamos, ¿no? Este, un tipo que revolucionó la música también, ¿no? En unos niveles artísticos admirables. Entonces, hablaría de ellos. Me gusta muchísimo el folclore argentino también, la música más nacional, digamos, es algo que me seduce muchísimo. Bueno, se me ocurre eso. A veces pienso que el arte que consumimos habla también de nosotros en cierto sentido y pues me encantan todos estos referentes. Catriel y Paco Amoroso creo que han estallado en los últimos años o en los últimos meses de una manera espectacular y creo que sí tienen mucho trabajo también detrás, no es únicamente lo que hacen actualmente, sino desde antes tienen ya años en la música y bueno, fascinante. Fito Páez, Spinetta, pues grandes, ¿no? Referentes. Pero Ujú. bueno, y en el psicoanálisis, Los ¿cuáles son tus referentes. referentes? Ajá. Qué difícil. Qué difícil. Bueno, a ver. Eh, Yo pondría a Juan Carlos Cosentino. Juan Carlos Cosentino es un psicoanalista que hoy es un hombre grande, no sé qué edad tiene, pero es un hombre grande, que ha sido jefe de cátedra en la Universidad de Buenos Aires de la materia psicoanálisis Freud. Eh, Hace un rato hablábamos de Estela Eisenberg, yo a Estela la conocí ahí, en esa cátedra de Juan Carlos Cosentino en su momento, hace muchos años. Y, y él para mí ha sido un referente, ¿no? Un hombre que ha insistido incansablemente con tratar de hacernos llegar a los que estudiábamos con él eh, la, la obra freudiana, pero en su expresión. No, no solamente la obra, los conceptos, las articulaciones, los desarrollos freudianos, sino las tachaduras,
de Freud, ¿no? Él trabajaba mucho con los manuscritos de Freud, entonces tenía dónde Freud tachaba, dónde ponía una nota al margen, dónde ponía una nota al pie y después la quitaba y te conducía a otra nota al pie, ¿no? Todo lo que era lo que después no pasaba a la copia en limpio, digamos, del texto freudiano, ¿se entiende? Entonces él trabajaba en un momento, digamos, donde yo estudiaba con él, con el manuscrito de Freud, que tenía todas esas tachaduras, con la copia en limpio y después con la edición publicada, que ya era otra cosa que esa copia en limpio que Freud dejaba lista para publicar, digamos, ¿no? Y para mí fue muy importante aprender con esos materiales, pero independientemente de eso, la intención de Juan Carlos Cosentino, y por eso para mí es un referente, la intención de Juan Carlos Cosentino de hacernos llegar ese trabajo de pensamiento freudiano, no el resultado final, sino cómo Freud fue pensando los conceptos y cómo fue yendo y viniendo, digamos, ¿no? Y tachando y volviendo a pensar y replanteándose. Digo, la intención de Juan Carlos de mostrarnos todos esas idas y vueltas en la construcción de una teoría, a mí me acercó a un Freud mucho más humano, digamos, y me pareció de una gran generosidad por parte de Juan Carlos. Eso por un lado. Y por el otro lado, ha sido un tipo muy generoso ¿cómo decirlo? Como muy consecuente con la transferencia, ¿no? Entonces, cuando él escuchaba a un alumno que estaba realmente comprometido con el psicoanálisis, el tipo lo convocaba para un grupo de investigación, para su cátedra, ¿no? Yo muchas veces hablo de lo importante que es para nosotros como psicoanalistas tener un aval o varios avales, ¿no? Que nos permitan seguir aprendiendo y que nos entusiasmen y en donde no nos sintamos tan solos a la hora de querer dar ciertos pasos en nuestra formación, en nuestra vida laboral. Y Juan Carlos para mí fue un aval. Juan Carlos fue un tipo que yo era una alumna más de 200.000 que él tenía y un día me convocó y me dijo, mira, te escucho y me parece que estás muy interesada en el psicoanálisis y te escucho con cierta claridad y busco a alguien para mi cátedra y quiero saber si vos querés venir, digamos, ¿no? Y para mí fue una apuesta que él hizo al deseo y al compromiso por el psicoanálisis, ¿no? Entonces, un tipo muy atento a eso. En ese sentido, ha sido un gran referente para mí, un gran referente. Y después no te puedo decir si tuve otros referentes. Tuve maestros, ¿sí? Muy buenos maestros. Para mí, muy buenos maestros. Uno, Osvaldo Delgado, que hoy mismo está dando clases en Yoica, no sé si ahora o hace un mes, pero lo he visto ahí dando clases en Yoica. Ha sido un excelente maestro. Darío Groel, que es un psicoanalista argentino, ha sido un excelente maestro. Silvia Amigo ha sido una excelente maestra. Te diría ellos, estoy pensando, tal vez algunos más, pero así que yo diga referente, no tiene tanto que ver con el saber, si bien Juan Carlos sabía una barbaridad, un montón, sino con alguien que tiene una posición en el psicoanálisis. ¿Sí? Y yo a él le vi una posición en el psicoanálisis y espero haber heredado un poquito de esa posición de él en el psicoanálisis, digamos, ¿no? A eso me refiero con referente. Me parece fascinante y menciona la generosidad, ¿no? Y es algo que pues te he escuchado hablar mucho, es parte como de una palabra que traes que me parece increíble porque yo valoro esos esfuerzos que se hacen dentro del psicoanálisis por poder transmitirlo de una manera más clara, de una manera más humana, de una manera más amable, ¿no? Donde haya un espacio libre de violencia dentro de lo que se puede, ¿no? Y que muchas veces hay espacios que se tornan muy agresivos, ¿no? Uh-huh. Y por eso mismo creo que esta postura donde hablas de la generosidad, pues es algo que necesita el psicoanálisis actual, ¿no? Pero ahí tengo mi duda, que es, ¿qué es para ti esa transmisión generosa? ¿En qué consiste, ¿no? La transmisión generosa del psicoanálisis para ti? En eso que vos mencionabas recién, ¿no? Una transmisión que no sea agresiva, que sea amable, que no sea súper yoica.
en donde se pueda leer en el analista que está transmitiendo la intención de hacer pasar un compromiso y una pasión por el psicoanálisis. Eso, la intención de hacer pasar un compromiso y una pasión por el psicoanálisis. Que eso te diría es lo que me pasó a mí con Juan Carlos Cosentino, ¿no? Dije, este hombre, más allá de que estudia muchísimo y nos puede enseñar un montón de cosas, es un apasionado y es un comprometido y está interesado en ver si logra comprometernos a quienes lo escuchamos, ¿no? Y apasionarnos. Y conmigo lo logró. Y con muchos lo lograba, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia, pero lo logró con muchos. Entonces, cuando yo empecé a hablar de transmisión generosa, fue justamente tratando de poner en cuestión las transmisiones muy encriptadas, a veces agresivas, efectivamente, superyoicas, que han sido absolutamente expulsivas, ¿sí? ¿Cuántos psicoanalistas se han ido del psicoanálisis porque se han encontrado con ese tipo de transmisiones? Un montón. Yo no sé qué tanto esto sigue siendo así al día de hoy. Yo creería no, estoy segura, que las nuevas generaciones, ¿sí?, de psicoanalistas vienen mejores en este sentido, ¿sí? Me da la sensación a mí, es una impresión nomás, pero yo trabajo con muchos jóvenes, digamos, o más jóvenes que yo, digamos, de distintas edades, ¿no? Pero de los 40 y pico, de los 30 y pico, inclusive de los 20 y pico, y vienen cada vez mejores en ese sentido, ¿no? Mucho más disponibles para una transmisión generosa y además mucho menos consecuentes con las transmisiones que no son generosas, mucho más críticos de las transmisiones no generosas. Y eso me parece interesantísimo, porque cuando yo estudiaba en la facultad, nosotros no éramos críticos, ¿sí? Venía alguien, decía 2 palabras y se iba, y nadie entendía nada, y nadie se animaba a preguntar, porque además si preguntabas algo te trataban como un idiota. Entonces, y asumíamos que era así, ¿se entiende? Hoy, alguien de 20 y pico, de 30, no asume que es así, ¿sí? Por lo menos acá en lo que yo conozco. No asume que es así. Si lo tratan de esa manera, se va a estudiar a otro lado, y punto. Bueno, ahora con la cuestión de la pandemia, que se habilitaron tanto los canales virtuales de formación, mucho más todavía, porque entonces tenés más opciones de lugares para estudiar. ¿No te gusta este? Puedes ir a este, a este, a este, hay un montón, ¿sí? Ya no te limita a la zona geográfica en la cual vivís para ir a formarte a algún lugar de manera presencial. Entonces, transmisión generosa es un eslogan, ¿sí?, que yo armé con la idea de poner en cuestión esas transmisiones tan encriptadas y proponer otra manera, que es una manera amable, que no quita de ningún modo la rigurosidad conceptual, el trabajo de articulación, bla, 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 pero las cosas pueden ser de otra manera y creo que son mejores si son de otra manera, ¿no? Bueno, a mí me parece que es algo necesario, ¿no? Y que precisamente con las redes sociales abre un panorama muy grande para que podamos estudiar en diferentes sitios del mundo, y esto nos da accesibilidad a diferentes discursos, a diferentes personas, a diferentes psicoanalistas que pueden enriquecernos, ¿no? Aunque sí he escuchado, sobre todo últimamente, que hay ciertas críticas hacia los que nos dedicamos a las redes sociales, por así decirlo, yo con YouTube, justamente de estas generaciones de psicoanalistas que muchas veces se quedan en esas posiciones de cómo debería de ser una transmisión, y que solo como un tanto superiorica, y que solo de esa manera que ellos te van a mostrar es la manera. Pero coincido contigo en que hay una barbaridad de nuevos discursos que podemos ir escuchando, que nos pueden enriquecer, y que podemos hacer inclusive este tipo de entrevistas que pues al menos a mí me resulta fascinante, porque te voy a preguntar algunas cosas que tengo en duda, ¿no?, en esta formación que yo estoy haciendo, y que tienen que ver con cierta técnica, ¿no? Entendiendo que acabas de sacar este libro, ¿no?, que tiene que ver con cierta técnica psicoanalítica, ¿no? Y pues bueno, empezando por ahí, ¿qué consideras que es la técnica en la clínica psicoanalítica, ¿no? ¿Cuáles crees que son las diferencias que haya entre lo freudiano, lo lacaniano,
¿Y qué piensas que parezcan el psicoanálisis freudiano y el lacaniano en cuanto a técnica? Que sé que estas son muchas preguntas condensadas, difíciles, pero bueno, es lo que se me ocurrió, lo que tenemos hoy. Bien. Pensaba, tocamos todos los temas que se vienen criticando, ¿no? Porque vos decías, bueno, entiendo que la cuestión de las redes sociales hoy está muy criticada. Sí, es verdad, está muy criticado que los psicoanalistas salgan en las redes sociales. A mí me causa cierta gracia eso, ¿no? Un poco retomo la cuestión anterior, pero me causa cierta gracia, porque yo pensaba, lo mismo que hoy alguien hace frente a una cámara, ¿sí? Y que publica en una red social, eso mismo se hacía antes a puertas cerradas en un consultorio frente a un grupo, ¿se entiende? No es que cuando no existían las redes sociales la transmisión era más seria que lo que es ahora. No. Si antes alguien de 30 años quería transmitir algo, lo que pudiera articular, lo que pudiera pensar, ¿sí? Y no disponía de la red social, porque la red social no existía, ¿sí? Lo hacía en su consultorio convocando a cierto grupo o a ciertos alumnos y decía lo mismo que hoy diríamos en la red social. Solo que me parece que la red social permite que más gente se anime a salir a decir, a salir a, a tratar de transmitir algo, ¿sí? Hace como más masiva esa posibilidad. Y a mí me parece que eso no es un problema. Por supuesto, dentro de todo lo que se sale a decir, habrá cosas que son más acordes y más ajustadas a la teoría y hay cosas que no se ajustan tanto a la teoría, pero eso pasó siempre, eso no es culpa de las redes sociales. Eso pasó siempre. Vos tenías analistas en grupos de estudio que eran maravillosos y que transmitían una teoría muy ajustada, o lo que yo entiendo que era muy ajustada a la enseñanza de Lacan, y tenías otros que no entendían ni de qué estaban hablando, dónde habían leído lo que decían. No lo harían en una red social, lo hacían en sus consultorios. Pero para el caso era lo mismo, ¿sí? Así que a mí me parece que el prejuicio respecto de quienes traen algo de la transmisión en psicoanálisis en la red social, me parece que es eso, un prejuicio. Es un juicio, ¿sí? No tiene mucho sentido. Respecto de la cuestión de la técnica, es otro de los grandes temas cuestionables, ¿no? ¿Hay técnica en psicoanálisis o no hay técnica en psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar, se dice, de técnica en psicoanálisis si el psicoanálisis no tiene un método científico? Si el psicoanálisis no plantea algo universal, sino que se rige por el caso por caso. Entonces, ¿cómo podríamos plantear una técnica que justamente tiene la idea de cierta estandarización, ¿sí? Si el psicoanálisis no es estándar. Este es un cuestionamiento como muy típico de la cuestión de la técnica en psicoanálisis. Yo creo que tenemos que pensar la cosa de otra manera, ¿no? Yo creo que nosotros nos tenemos que animar a pensar la técnica en psicoanálisis, pero con una salvedad, que es que no va a ser una técnica universal, no va a servir para todo el universo de casos, porque no hay universo de casos, digamos, no hay el caso por caso. Vamos a tener que empezar a hablar de técnica que se pueda pensar en el caso por caso, ¿sí? Y eso es una dificultad, es difícil pensar eso. Pero yo no, lo que quiero decir es, Freud mismo, ¿no? Creo que en Consejos al Médico, estoy casi segura que es ahí, él dice, bueno, yo les voy a dar una serie de herramientas, pero estas son las herramientas que están hechas a la medida de mi mano. Ustedes verán, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer con eso? O sea, digo, ya está hablando de técnica, pero de una técnica hecha a la medida de su mano. Bueno, muchas veces he escuchado que se piensa el psicoanálisis freudiano con una técnica muy cuadrada, ¿no? Como inflexible, con una rigurosidad o dogmatismo. Pero cuando leemos Consejos al Médico en el tomo 12, a mí me parece que Freud está planteando algo muy flexible, ¿no? Algo como esto es lo que a mí me ha servido, pero si ustedes encuentran una mejor manera o te sirve otra forma de trabajar un caso, no estamos cerrados a eso, ¿no? Eh, Totalmente. Yo acuerdo con lo que estás diciendo. Me parece que Freud presenta esa flexibilidad ahí respecto de la cuestión técnica, pero Freud presenta esa flexibilidad en general, ¿no? Muchas veces él mismo dice, yo he pensado tal cosa, pero ahora pienso tal otra. O sea que hay una flexibilidad en acto, te diría, ¿sí?
De ninguna manera creo que eso sea rígido. Lo que sí creo es que tal vez luego vienen los seguidores ¿no? Los seguidores de Freud tal vez fueron muy rígidos, o los seguidores de Lacan, o los seguidores de lo que sea, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de la técnica, entonces, yo creo que nosotros como psicoanalistas tenemos que hablar de la cuestión técnica. ¿Pero por qué tenemos que hablar? Porque ¿cómo nos paramos en un mundo que está muy tomado por las perspectivas cognitivo-conductuales si nosotros no podemos hablar de técnica? ¿Cómo justificamos nuestro hacer si nosotros no podemos hablar de técnica? Que es algo de lo que sí hablan otros enfoques que trabajan con el sufrimiento humano, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que trabajar en la cuestión de la técnica y no rehusarnos, en realidad, a hablar de eso. Y en ese punto, me olvidé lo que me habías preguntado, porque te quería explicar de la técnica y me dijiste, ¿me repetís la pregunta? Sí, no, bueno, es las diferencias entre Freud y Lacan, ¿no? En cuestiones técnicas, ¿no? Y un poquito vamos ahí dirigiéndonos, un poquito tomando la técnica freudiana, en cierto sentido, por la flexibilidad que conlleva, ¿no? Y Ok. en lo lacaniano, ¿piensas que hay mayor flexibilidad, menor flexibilidad? ¿Y qué crees que se parezca o en qué se distancian una técnica y la otra? A ver, lo pienso así. La técnica es distinta, me parece a mí, en Freud y en Lacan, pero por lo siguiente. Tomemos, por ejemplo, la interpretación como parte de la técnica, ¿sí? Tanto en Freud como en Lacan, digamos, ¿no? Los dos trabajan la cuestión de la interpretación. La interpretación sería una de las herramientas con las que el analista cuenta para poder intervenir, ¿de acuerdo? Entonces tomemos la interpretación como ejemplo. Ahora, no es lo mismo la interpretación pensada en la lógica, en una lógica, por ejemplo, en la lógica del todo, que la intervención pensada en la lógica del no todo. La interpretación, perdón. Que la interpretación pensada en la lógica del no todo. Ya de por sí, entonces, no es la misma interpretación. Porque una interpretación en un campo, ¿sí?, opera de una manera y tiene ciertos efectos, y una interpretación en otro campo opera de otra manera y tiene otros efectos. Más allá de que tengo que decir que Lacan va modificando su idea de qué es la interpretación y parte de una idea bastante freudiana, pero después se separa bastante de esa idea freudiana. Pero se separa justamente por esto que estoy situando, ¿no? Porque el campo sobre el cual la interpretación opera, ¿sí?, en Freud podríamos llamarlo campo del todo y en Lacan podríamos llamarlo campo del no todo, ¿sí? Entonces, o si querés vamos a llamarlo así, campo fálico, ¿sí?, y más allá del falo. Entonces, en ese punto, son distintas las técnicas, porque por más que tengan apariencia de igual, porque se llaman igual, puedo llamar acá interpretación y acá interpretación, operan en distinta lógica, ¿sí? Y por ende ya operar en distinta lógica es distinto. Es como si dijéramos, perdón la analogía, voy a hacer una analogía muy sonsa, pero es como si dijéramos, ¿cómo opera un medicamento? Bueno, depende, porque no opera igual en el bebé recién nacido que en la persona de 50 años, ¿sí? Por eso hay medicamentos que si yo se los aplico al bebé tienen un efecto y si se los aplico a la persona de 50 tienen otro efecto, ¿de acuerdo? Y es el mismo medicamento, pero en realidad no es el mismo, ¿sí? Porque el campo de acción ya es diferente, entonces la lógica de cada caso es distinta. Entonces, en ese punto, te diría, si bien la técnica freudiana y lacaniana en cierto sentido se podría pensar como similar, es decir, ambas tienen herramientas que son intervenciones, ¿sí?, para trabajar sobre el padecimiento y para trabajar sobre el sujeto, por decirlo de alguna manera, en sentido amplio. Para Freud lo que podríamos ubicar como sujeto es una cosa y para Lacan es otra. Para Freud lo que podríamos ubicar como padecimiento es una cosa y para Lacan es otra. Entonces, ya las herramientas no van a operar de la misma manera, ¿sí? Claro que un poquito pensando esto del todo y del no todo y de la lógica freudiana que buscaba una interpretación muy exhaustiva donde iba viendo todos los elementos y buscando pues con toda su metodología muy rigurosa el encontrar
todos los referentes que tienen que ver eh, con esas cuestiones que va interpretando. En Lacan se busca subvertir el sentido de la interpretación, ¿no? Se busca otra cosa, ¿no? Y ahí ya cambia completamente, aunque parecería que la asociación libre sigue siendo la metodología que ambos ocupan, ¿no? La técnica que ambos ocupan, y que a partir de ahí se va a desplegar un psicoanálisis que va a ser diferente en un caso y en el otro. Ahora bien, hablando de la asociación libre, aún así, a pesar de que se ocupa la asociación libre, hay diferencias en la asociación libre de Freud y de Lacan, ¿no? Muchas veces he escuchado que desde la asociación libre freudiana se hace mucho énfasis en no juzgarse a sí mismo, ¿no? Como eh, de alguna manera se trata de decir lo primero que se te ocurre, no importa que dé vergüenza, no importa que sea algo muy alocado, lo importante es que no te juzgues. Y en la asociación libre, o que he escuchado de algunos lacanianos, simplemente dicen te escucho, ¿no? Para que se empiece a desplegar el discurso. ¿Qué piensas de esta diferencia y qué repercusión tiene? Bien. A ver, respecto de Freud, sí me parece que la asociación libre propone suspender el juicio, ¿sí? Me parece que esa es la propuesta, diga todo lo que se le ocurra, aunque a usted le parezca que es una tontería, que es algo sencillo, que le da vergüenza, dígalo porque es importante. Y es cierto que desde Lacan la asociación libre es más bien diga, ¿no? Y entonces uno podría decir, ¿y cuál es la diferencia? Yo creo que hay una diferencia en qué se va a buscar, qué es lo que el analista va a buscar en esa asociación libre. Porque en Freud, en la asociación libre, ¿sí? en eso que el analista le pide al paciente que no calle, ¿sí? Que diga, Freud está buscando los signos de una verdad oculta. ¿Se entiende? Los signos de una verdad reprimida. Usted dígame todo lo que se le ocurra, aunque le dé vergüenza, sea lo que sea, porque en esos elementos que usted se va a animar a decirme, yo voy a encontrar o voy a leer indicadores de una verdad oculta para usted que es sufriente, ¿sí? Y en Lacan, esos indicadores, ¿sí? Del sufrimiento del sujeto, primero, no son indicadores de una verdad oculta, de un sentido oculto, pero sí son indicadores de un sufrimiento y no necesariamente están en lo que se dice. En todo caso, sí están en lo que se dice, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero no necesariamente en lo que se dice. Yo necesito que el paciente, desde la perspectiva de Lacan, despliegue el discurso, ¿sí? Porque en lo que se dice, en lo que se está diciendo, ¿sí? No dije en lo que se habla, sino en lo que se dice, en lo que se está diciendo, vamos a decirlo distinto, en lo que se dice, en lo que se está hablando, ahí yo puedo encontrar ciertos indicadores de padecimiento. No en las palabras, no en lo que me están contando, ¿sí? Sino en lo que eso que me están contando permite que se transmita, ¿sí? Que se transmita de un malestar, del cual el paciente no sabe. Entonces, el paciente me puede contar cualquier cosa, me puede contar que ayer fue al cine a ver una película, o sea, algo que podría ser una tontería, y uno podría decir desde la perspectiva freudiana, eso no le da vergüenza, eso no es algo que despierte ningún juicio, ¿sí? El paciente me puede contar que fue a ver una película y desde la perspectiva lacaniana eso puede ser tan importante como que me cuente que la madre lo abandonó cuando tenía 3 años. ¿Se entiende? Porque en realidad lo que el analista va a buscar no está en lo dicho, ¿sí? Sino en el decir, que es otra cuestión, digamos, ¿no? Entonces, no importa mucho lo que dice. No, el acento no está puesto en el sentido. Y sí, en Freud el acento está puesto en el sentido. Me importa lo que usted me diga. Entonces, dígame
hasta lo que no le diría a nadie. Anímese y dígamelo, porque lo que usted dice, ¿sí?, es importante porque a mí me da información sobre cuestiones que a ustedes les suceden. Pero se entiende que el acento está en lo que usted dice. Entonces, anímese a decirme lo que no le diría a nadie. ¿Sí? ¿Se sigue eso? Te diría que desde Lacan, la asociación libre, el analista no requiere que el paciente diga lo que no le diría a nadie, ¿sí? Porque si eso lo implica subjetivamente al analizante, se va a hacer oír aunque no se diga. Se va a hacer oír aunque no se pongan palabras. O va a insistir, ¿no? Oh, claro, totalmente. Sí, Y esto también tendría cierta relación con el enunciado y la enunciación, ¿no? Que, totalmente. bueno, lo tenemos un poquito más adelante en la escaleta. Antes de pasar a eso, tengo una duda con el juicio, porque parecería que en Freud es algo que se remarca, ¿no? El que no se enjuicia a sí mismo, como para que estas barreras superyoicas cedan, ¿no? Y pueda surgir el inconsciente, ¿no? Cuestión que quizá en Lacan el inconsciente se despliega en la palabra, en el discurso y en lo que no se dice, pero que está implícito, por así decirlo, ¿no? Pero se pierde en Lacan la cuestión del juicio sobre sí mismo en la asociación. Es importante que el paciente no se juzga, o cómo se maneja esas barreras si es que salen superyoicas. Y esto lo menciono por el seminario 7, ¿no? Que precisamente ahí en varias de las clases del seminario parecería que el ideal no puede ser quitado de la ecuación, ¿no? Y por lo tanto el juicio va a estar presente en el sujeto, ¿no? En cuanto al deseo, inclusive en el grafo del deseo sale esta línea que termina en el ideal, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿No? Bueno, medio ves que estoy respondiendo, pero con muchas dudas, entonces, ¿qué se te ocurre con todo esto que acabo de decir? Totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. En realidad, ¿cómo se hace para que el juicio no opere? El ideal funciona siempre. El juicio funciona siempre también. Entonces, por más que yo le diga a alguien, usted dígame todo lo que se le ocurra, no se juzgue, ni yo lo voy a juzgar tampoco, anímese, ¿sí? Y por más que esa persona se anime a decir cosas, se atreva a decir cosas que no diría en otro lado, el juicio opera igual. Porque en principio, aunque se atreva, se va a atrever sintiendo que está contando algo que, uy, ¿qué va a pensar el otro de mí? ¿No? Me da un poco de vergüenza, pero bueno, si el analista me pidió que yo diga esto, lo digo, está, cumplo con eso, ¿sí? Pero lo cierto es que el juicio sigue operando, ¿se entiende? Lo que pasa es que también por ahí tenemos que contextualizar, ¿no? ¿Por qué Freud dice diga todo lo que se le ocurra? Porque Freud está buscando algo, ¿sí? En principio lo que está buscando son los elementos que tienen que ver con la sexualidad. Porque la idea freudiana es que el síntoma, ¿sí?, es una formación que nace de determinados elementos que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Con la sexualidad infantil, etcétera, que, bueno, que están reprimidos, se forma un síntoma. Entonces, él diga todo lo que se le ocurra, aunque usted sienta vergüenza, aunque sienta incomodidad, apunta a anímese a decir lo que usted no diría en ningún otro lado, porque es el único modo que yo tengo de enterarme cuáles son las fuentes sexuales, ¿sí?, de su malestar sintomático. ¿Se entiende? Entonces, en ese punto, el diga todo lo que se le ocurra no es, no es porque sí, es diga todo lo que se le ocurra porque entonces yo puedo ir a rastrear lo que yo considero que es la fuente del padecimiento, ¿sí?, que es una sexualidad reprimida, ¿sí? ¿Se sigue eso? Y luego, cuando avanza con la cuestión de la pulsión de muerte y qué sé yo, también podríamos pensar lo mismo en relación a diga todo lo que se le ocurra porque yo tengo que ir a rastrear los fenómenos relacionados con la pulsión de muerte, ¿sí? Entonces, si usted no me cuenta de sus compulsiones, yo no me entero. Pero Freud está yendo a buscar determinados elementos que él entiende que son la fuente del padecimiento,
¿sí? Lacan parte de otro lugar, que es la fuente del padecimiento no es decible. Entonces, por más que el tipo me cuente todo lo que se le ocurra, ¿sí? El paciente me cuente todo lo que se le ocurra, no me va a poder decir cuál es la fuente del padecimiento, pero no porque él no me va a poder decir, porque eso no es visible, no está hecho de palabra. ¿Se entiende? Me parece formidable la manera en cómo me lo has explicado. Agradezco Ujú. mucho esto. Y aquí la duda que me queda pendiente es cuando estas barreras superyoicas, por así decirlas, porque hay un juicio muy fuerte del paciente hacia sí mismo, porque no cede en ese sentido. ¿Cómo lo trataría Lacan? ¿No? Si Freud buscaría que el paciente no se juzgue, le diría, oye, te estás juzgando, ahí Lacan, ¿qué haría? ¿Lo interpretaría o cómo Cuando sería? aparece lo que habitualmente podríamos llamar resistencia, ¿a eso te referís? Más que, bueno, sí, porque al final termina en una resistencia, ¿no? Pero cuando el juicio es muy fuerte, es decir, cuando el juicio hacia sí mismo del paciente es muy intenso, ¿no? En su fuerza, ¿cómo se haría desde lo lacaniano? ¿Cómo se trabajaría eso? Bien, qué pregunta difícil. A ver, lo primero que se me ocurre respecto de eso es el manejo de la transferencia, ¿sí? Nosotros sabemos que es necesaria la transferencia, la instalación de la transferencia, para que haya el desarrollo de un análisis, ¿sí? Eh, lo que a veces no contemplamos es que el analista, una de sus funciones, digamos, es poder manejar la transferencia, poder maniobrar la transferencia, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente que está muy dificultado para decir lo que tenga para decir, porque se juzga a sí mismo, ¿sí? Le cuesta hablar, etc. Si yo maniobro con la transferencia, es muy probable que logre que eso se afloje, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero si un paciente viene juzgándose a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, vienen y piden disculpas por todo. Entonces llegan y es, uy, disculpas, perdón, llegué un poquito tarde. Uy, perdón, ¿me puedo sentar acá? Ay, perdón, ¿puedo apoyar esto en el escritorio? Perdón, ¿no? Esos pacientes que piden disculpas por todo, que uno ya lee en esa situación que el paciente se está juzgando respecto de haber llegado tarde, respecto de sentarse acá o respecto de apoyar algo en el escritorio. ¿Se entiende? Se está juzgando, ¿sí? Si yo frente a eso le digo, diga todo lo que se le ocurra, no sé si eso va a alcanzar para que él deje de juzgarse. Dejar no va a dejar nunca, pero digo, no sé si va a alcanzar para producir un movimiento en ese automatismo de sentirse juzgado todo el tiempo. Ahora, una opción posible a eso, si me pongo un poquito técnica, una opción posible a eso es poder decirle al paciente que no hay ningún problema, que él se puede sentar ahí, que no pasa nada si él llega un poco tarde, que tranquilo con eso, ¿sí? Pero le podríamos preguntar si siempre pide perdón para cada cosa. ¿Usted siempre pide perdón porque llegó tarde, porque se sentó ahí? ¿Tanto perdón pide? ¿Qué le pasa? ¿Qué es maniobrar con la transferencia en este contexto que te estoy planteando? Es poder escuchar algo de lo que está sucediendo, ¿no? Esa cuestión repetitiva, digamos, del perdón, 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 ¿no? Poder leer que ese paciente se está juzgando, ¿sí? Y armar alguna maniobra que ponga en cuestión ese funcionamiento automático. Lo voy a decir en términos freudianos, lo que te estoy planteando. Freud dice, el paciente no solamente recuerda en transferencia, sino que actúa en transferencia. Lo que no recuerda, lo actúa con la persona del médico, ¿sí? Esto que estoy diciendo, perdón, perdón, perdón. El tipo no viene a decir, mire, yo vengo porque tengo un problema, me juzgo todo el día y vivo pidiendo perdón. No, no dice eso, lo hace, ¿sí? Freud dice, frente a eso tenemos que manejar la transferencia. ¿Qué quiere decir manejar la transferencia? Lograr hacer entrar en el trabajo del análisis eso que está yendo como por el costado, ¿sí? Bien, un modo posible es poner eso en palabras. ¿Qué está pasando que usted pide disculpas por todo el tiempo? Cuénteme un poquito de ese asunto. Hablemos de eso porque no debe ser cómodo para usted, debe ser un poco incómodo, ¿sí?
Cuando el paciente ubica, registra, que el analista le leyó algo que ni él mismo se había dado cuenta, porque es en automático que el paciente pide perdón, 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 el paciente siente un alivio. Primero siente una cosa como de sentirse reconocido, en el sentido de, el analista entendió. Me parece maravillosa la manera en cómo lo vas explicando y donde precisamente ahí tendría que haber un trabajo en acto o en interpretación quizá sobre lo que está ocurriendo al sujeto en ese momento, en el analizante, que no se permite a sí mismo ser, no se permite a sí mismo eh, algún tipo de movilidad o algún tipo de movimiento que lo pueda acercar o distanciar, ¿no? De su deseo o del deseo de analizarse, ¿no? Claro, exactamente. De todos modos, lo que yo te planteaba es solo un ejemplo de una posibilidad de algo para hacer en el momento en donde ubicamos que el paciente se está juzgando demasiado, ¿sí? Es una maniobra posible para poder desactivar ese juzgamiento permanente y poner a trabajar ese juzgamiento en vez de que opere de manera automática sin que de eso se hable. ¿Se entiende? Totalmente, pues te agradezco estas respuestas, me genera ahí mayor seguridad al trabajar, al operar, y creo que este es un resultado de esta generosidad y de este trabajo que has estado haciendo, que pues precisamente desemboca en tu libro, ¿no? Hablemos de tu libro, vayamos por ahí, cómo fue escribir, se llama el libro Analizar, guía práctica para una profesión imposible. ¿A quién va dirigido? ¿Cómo fue que dijiste hoy tengo ganas de escribir un libro de técnica? ¿Qué fue eso? Tiene una historia muy linda este libro porque es mi primer libro, ¿sí? Este, ese libro a mí se me ocurrió escribirlo cuando estaba en México. Estaba en la Universidad de Querétaro dando un seminario y se hace un intervalo y en el intervalo escucho unas personas que estaban en el seminario, pero que estaban ahí tomando algo, esperando para entrar a la segunda parte, digamos, del seminario, y empiezan a hablar de los libros que leían en la universidad. ¿Sí? Entonces, autores, bueno, nada, empiezan a contar un poco qué era lo que leían, entonces yo entro a participar de eso y entonces cuentan un poco qué era lo que leían. Y a mí me llamó muchísimo la atención que no mencionaran ningún libro de psicoanálisis con perspectiva lacaniana, ¿sí? Si bien estaban asistiendo a mi seminario, que era un seminario con perspectiva lacaniana, pero no, entonces pregunté si trabajaban algún texto de corte lacaniano y me dijeron que no. Me nombraron algunos psicoanalistas, pero que trabajaban otras temáticas. Y yo pensé, acá hace falta un libro con perspectiva lacaniana. Acá hay gente muy interesada, ¿sí?, en el planteo de Lacan, pero no cuentan con el material, con otro material que no sea los seminarios de Lacan, que tampoco sé si contaban o no contaban con los seminarios de Lacan, pero deduzco que sí, pero no cuentan con nada que los acompañe a poder entender algo de la lógica lacaniana, que ese es como el trabajo, te diría, que yo hago, ¿no? El trabajo que yo hago es más bien tratar de enseñar algo de la lógica lacaniana, ¿sí? Para lo cual, por supuesto, me valgo de, no solamente en mi libro, sino en general lo digo, en mi aula virtual, por supuesto que me valgo de conceptualizaciones lacanianas, pero también hago un enorme trabajo por decir lo que necesito decir para que se entienda la lógica de lo que Lacan está proponiendo, ¿no? Bueno, un poco lo que hicimos recién, cuando diferenciamos la asociación libre en Freud y en Lacan, yo trato de explicarte cuál es la lógica que eso tiene, ¿no? Lacan no le dice al paciente diga todo lo que se le ocurra, porque el padecimiento que Lacan tiene que ir a buscar no lo va a encontrar en lo que se dice, ¿sí? Bueno, si vos entendés eso, ya entendés que hay un cambio de perspectiva, de Freud a Lacan hay un cambio de perspectiva, ¿sí? Bien, bueno, entonces, cuestión que estaba en la UAC, en la Universidad de Querétaro, y digo, acá hace falta un libro que acompañe a quienes quieren estudiar Lacan, porque no es fácil leer Lacan, entonces, bueno, que acompañe. Terminé ese viaje, hablé con quien fue el editor del libro, le dije, mira, quiero escribir este libro,
quiero saber si vos podés acompañar con la edición del libro. Él me dijo, sí, me parece buenísima la idea. Nicolás Cerruti es el editor del libro, que es un gran editor. Y así fue que yo empecé a escribirlo. Me habrá llevado 1 año y medio más o menos a escribirlo, y lo publiqué el año pasado, en agosto, si no recuerdo mal. El libro se llama Analizar, guía práctica para una profesión imposible. Y es eso, una guía práctica para una profesión imposible. ¿Sí? Es decir, tiene toda la complejidad del planteo lacaniano, ¿sí? Pero es una guía. ¿Por qué es una guía? Porque una de las dificultades que yo me encuentro dando clases es que en general cuando aprendemos psicoanálisis lacaniano, aprendemos todo como suelto, elementos sueltos de la teoría. ¿Sí? Entonces, bueno, entiendo más o menos el inconsciente de Lacan y entiendo más o menos el significante no sé qué y entiendo más o menos, pero no hay una articulación. Entonces, es muy común que cuando ese analista tiene que ir a la consulta a trabajar, tenga todo desperdigado, ¿no? Y no pueda encontrar una orientación, ¿sí? Y para mí, lo que orienta a un analista es tener clara la lógica del psicoanálisis, ¿sí? Este libro explica la lógica, no del psicoanálisis, porque eso sería enorme, pero la lógica de una partecita de la teoría psicoanalítica, que es la partecita que yo considero que es la base para poder entender todo lo demás, ¿sí? A mi entender, según esa base, no podríamos entender el resto de la lógica que Lacan plantea para trabajar. Te voy a dar un ejemplo. Si yo no entiendo qué es el significante, si yo no entiendo qué es el sujeto, o no entiendo qué es la realidad para el psicoanálisis, no voy a poder entender qué es el fantasma, y menos voy a entender qué es el goce, y menos voy a entender otras tantas cosas que vienen después. Entonces, esta es una guía que articula los conceptos de las bases de la teoría lacaniana, ¿sí? Formando como una especie de guía para el analista. Es casi como un paso a paso, lo pongo muy entre comillas, ¿no? Primero un analista busca esto, hace esto y después sigue por acá y después sigue por acá. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto, ¿sí? Hay una guía. Pero ahí entonces la guía no es en cuanto a cómo, bueno, va a tener cuestiones técnicas evidentemente, pero es una guía en cuanto a que dirige al analista joven que quiera aprender a cuál es la manera de adentrarse a la lectura de Lacan. No, dirige al analista, orienta al analista, ¿sí? En la clínica psicoanalítica, en el trabajo clínico. Orienta al analista para el trabajo que va a ejercer en la clínica, ¿sí? No para entender Lacan. Va a entender Lacan, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo en ese libro es tratar de explicarle ciertas cuestiones de Lacan para que las entienda, y una vez que las entienda, eso le sirve como guía Para aplicarlo en la clínica. De hecho, ahora que lo preguntás, en el... Espera, porque hace tiempo que no lo abro, pero me gustaría ver si lo encuentro. Yo explico acá en las primeras páginas del libro. Mira, te leo un parrafito, porque explico justamente esto, ¿no? La intención. Este libro es un facilitador. Un facilitador no es un elemento que transforma lo difícil en fácil, sino que transforma lo dificultado en facilitado. En este sentido, la intención de este libro es que lo que se diga se entienda. Resultará cuestionable para algunos que una psicoanalista diga que la intención es que el texto se entienda, cuando justamente el psicoanálisis funda sus bases en el malentendido. Pero una cosa es el malentendido inherente al lenguaje y otra cosa es la miserabilidad. Facilitar el acceso al psicoanálisis nada tiene que ver con volverlo simple, como si se pudiera, sino con adentrar al lector en una lógica. La lógica del psicoanálisis es extraña
Y desde la perspectiva de Lacan lo es aún más. Es insólita, nos desarma, nos afecta. Y ahí sigue, ¿sí? Entonces, es una guía que explica cuestiones de la enseñanza de Lacan, conceptuales, ¿sí? Conceptos de la enseñanza de Lacan, los que yo considero que son las bases, y los articula de una manera, ¿sí? Que funcionan como guía para ir al trabajo clínico. Está lleno de ejemplos clínicos, digamos. ¿Sí? Bueno, a mí ya me convenciste, ¿no? O sea, me gustaría adquirirlo. ¿Dónde lo puedo adquirir? Mira, el libro en México se encuentra en una librería que se llama Objeto A, que es una librería de Monterrey, pero que hace envíos a todo el país, ¿sí? Hace envío a todos los lugares de México. Yo no sé si ellos siguen teniendo ejemplares o no, no sé, yo hice una tirada, digamos, esto fue interesante, hice una edición en México, ¿sí? Pero esa se agotó, o sea que después tuve que enviar libros desde acá. Entonces, puede estar en la librería Objeto A, que es de Monterrey, pero hace envíos a todo el país, pero también te cuento que el libro se puede adquirir para las personas que siguen a Yoica, ¿sí? Yoica ha hecho me ha propuesto a mí, le ha propuesto a otras editoriales, un convenio entre editoriales, ¿sí? Que permite que quienes pertenecen a la comunidad puedan adquirir los títulos de esas editoriales con cierto descuento. Como yo para sacar este libro abrí una editorial, que eso me gustaría contarte un cachitito después, pero abrí una editorial que se llama Lectura Diagonal, mi editorial, Yoica me invitó a participar del convenio entre editoriales. O sea que hoy, si alguien quisiera adquirir mi libro, tienen que hablar con Yoica porque no sé bien cómo es el sistema, no sé cómo es el circuito y es muy nuevo lo que estoy contando, lo acabamos de realizar hace muy poquito. Pero si alguien quiere adquirir mi libro, y lo mismo digo de los libros de otras editoriales que están allí, ¿no? La de Yoica, Navarra, la de la UNSAM, que es la Universidad de San Martín de acá de Argentina, y algunas más que pido disculpas, no recuerdo los nombres, pero títulos de cualquiera de esas editoriales, vía este convenio, personas de la comunidad pueden comunicarse con Yoica y adquirir esos títulos con cierto descuento, ¿sí? Así que, bueno, estas son las vías para poder conseguirlo. Para quienes no están en México y están en Argentina, lo pueden conseguir en mi página, www.laralisember.com. Perfecto, pues mira, me parece que me resulta muy interesante escuchar de la editorial, ¿no? De cómo decidiste realizarla. También todavía tenemos algunas dudas, pero bueno, me parece que estas dudas a lo mejor las vamos a dejar para otro momento porque se nos está agotando un poquito el tiempo y hay dos preguntas muy importantes que sí te quiero hacer. Pero bueno, lo que te quería pedir es que en cuanto lo adquiera y vengas a México, te voy a pedir que me lo firmes, ¿vale? Claro, con muchísimo gusto. Y pues bueno, habíamos dicho del enunciado de la enunciación porque es algo que mencionaste o remarcaste mucho en esta presentación de diciembre. Me gustaría abordar esto, me gustaría abordar el arte, ¿no? ¿Dónde dejas tú el arte? Si lo abordas en tu libro o qué significaría para ti el arte dentro del psicoanálisis y qué perspectiva hay por ahí. Y la más importante del canal es qué sería de tu vida sin psicoanálisis, ¿no? Que son las tres que vamos a abordar y quizá en otro momento, si tú me das la oportunidad, podemos grabar otra entrevista para estas otras que vamos a dejar aquí en el tintero nada más. Perfecto, me parece muy bien. A ver, voy a ser breve. En la cuestión enunciado-enunciación no la podría ni tomar acá porque es enorme para tomar eso, pero sí te diría que es una de las cuestiones más importantes. En mi libro la tomo, de hecho, ahora que lo estás preguntando, tomo la diferencia enunciado-enunciación porque es una de las cuestiones de las bases de la teoría lacaniana, sin las cuales no podríamos entender nada de lo que Lacan dice, ¿sí? Entonces, así como el significante es absolutamente central, el sujeto, el inconsciente, la realidad, también la diferencia enunciado-enunciación. ¿Por qué? Porque lo que Lacan plantea es que, lo voy a decir con mis palabras, pero es que lo que se dice, ¿sí?, tiene mucha complejidad. Nosotros ponemos a alguien a hablar, ¿sí? Llega alguien al consultorio y nosotros queremos que hable. ¿Por qué queremos que hable? No queremos que hable porque queremos que nos cuente, no queremos conocer su vida. No es una cuestión de conocimiento, ¿se entiende?
Nosotros queremos que hable porque en eso que se dice, en ese material, se transmite algo más que lo que se dice, ¿sí? Ese algo más es muy amplio, no me daría para explicarlo ahora, pero ese algo más es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, la diferencia entre enunciado y enunciación, podríamos decir, es la diferencia entre lo que alguien dice, ¿sí? Y lo que dice en lo que dice, ¿sí? Si yo te digo, ¿no te parece que sería mejor que tu pared esté pintada de verde? El mensaje es ese, si no te parece, si no estás de acuerdo con que sería mejor que tu pared esté pintada de verde. Ahora, ¿qué te estoy queriendo decir? Que a mí el gris no me gusta, que me parece que tenés mal gusto porque la pintaste de gris, ¿sí? Que a mí me parece que el verde le quedaría mejor porque no sé qué. Que a mí, ¿qué te estoy queriendo decir? Te estoy queriendo imponer algo, estoy queriendo ganar, ¿sí? Poder sobre vos decidiendo cuál es el color de tu pared. ¿Se entiende que lo que se dice tiene como todo un grosor, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que va más allá del mensaje? ¿Se entiende? Acá pone en cuestión el circuito de la comunicación, ¿se entiende? No es que yo te digo algo y eso se agota en lo que te estoy diciendo. Entonces, el psicoanálisis no trabaja con eso que se está diciendo, sino con lo que se está diciendo, lo que se está diciendo en lo que se está diciendo y todo lo que pasa en el medio, que son un montón de cosas que no vamos a poder conversar acá. Claro, ¿Sí? bueno, que sepas que esa pared estaba pintada de verde cuando llegué a habitar aquí. Y por otro lado, recuerdo cómo esto está ejemplificado en el grafo del deseo, donde el enunciado está abajo y la enunciación está arriba, ¿no? En esta Exactamente. segunda planta, y que pues ahí hay muchas cuestiones que se tienen que ir abordando para entender la complejidad que esto conlleva, ¿no? El significante, la voz, el significante del otro, el otro barrado, el Bueno, ahí sujeto está. amarrado a la demanda, como todo este circuito, ¿no? Que conlleva, ¿no? Me parece que es importante, pero es muy complejo, ¿no? Abordar este tema desde el grafo es muy complejo, y lo que entiendo es que lo vuelves accesible en tu libro, ¿no? Y esto me parece algo pues que es de mucho valor, ¿no? El poder ser más claros, ¿no? Con esta transmisión, el que pueda ser un poco, pues no diría fácil, porque no deja de ser difícil, pero pues que te puede ayudar como una otra orientación que te permita acceder, ¿no? Y esto me parece que es parte de este sello de generosidad que tú estás tratando de realizar, y pues yo lo agradezco, ¿no? Por eso mismo te juro que no es por hacer comercial, pero sí quiero ir por el libro, y en cuanto tenga disponibilidad de tiempo para De- leerlo, ahí me adentraré. Por lo pronto andamos en los seminarios de Lacan y en el sí, sí, doctorado, pero claro. más de la tesis más adelante. Pero, ¿y el arte? ¿Qué piensas del arte? Y en el psicoanálisis, evidentemente. Mira, es un tema el arte y el psicoanálisis para mí, porque yo considero que la relación arte-psicoanálisis durante mucho tiempo ha llevado a un mal lugar, ¿sí? Ha llevado como a un mal resultado. Te voy a decir por qué. Porque se ha considerado que el arte era la finalidad del psicoanálisis. O sea, que el análisis lleva al arte, ¿se entiende? Vos cursás un análisis, haces la experiencia de un análisis y terminás en el arte, porque bueno, como el análisis es sublimatorio, digamos, o busca llegar a la sublimación de la pulsión, entonces sublimás y terminás pintando cuadros. Lo estoy reduciendo muchísimo, pero para que se entienda. O, por el lado de Lacan, que ha trabajado la poética, se ha creído que cuando un análisis llega a un fin de análisis, digamos, el sujeto está en condiciones de hacer de su vida una poética, lo pongo entre comillas, y entonces poetiza su vida y dice palabras bonitas que las combina de un modo estético. No. ¿Tá? Entonces, durante mucho tiempo la conjunción arte-psicoanálisis se ha entendido, ¿sí? De esta manera, como si el arte pudiera ser la prueba de que alguien, el arte en la vida de alguien, pudiera ser la prueba de que alguien ha hecho bien su análisis, ¿sí? Entonces, hubo generaciones, acá en Argentina hubo generaciones enteras de analistas que salían de sus análisis siendo pintores, siendo cantantes, ¿sí? Bien.
Salvando esa cuestión, que considero que de ninguna manera tiene que ser así, yo no sé si hay relación entre el arte y el psicoanálisis. No lo tengo estudiado, ¿eh? No lo tengo estudiado, te lo digo intuitivamente. No sé si hay relación. Casi te diría que afortunadamente existe el arte para nuestras vidas, para las de todos, ¿sí? Seamos analistas o no. Sí creo que el arte ha servido y sirve para pensar algunas cuestiones del psicoanálisis, pero que si no las pensáramos por el arte, las pensaríamos por otro lado. No es imprescindible pensarlas por la vía del arte, pero pueden servir algunas analogías con cuestiones del arte y qué sé yo, pueden llegar a servir para pensar algunos elementos. Pero a mí me gustaría, yo pienso, que el psicoanálisis y el arte bien podrían ir por caminos separados y eso estaría perfectamente bien. Perfectamente bien. Creo que el psicoanálisis al arte no le trae ningún beneficio. Sí creo que el arte al psicoanálisis le puede traer algunos beneficios por esto, porque nos podemos valer del arte para ciertas analogías, para pensar ciertas cosas, para ubicar ciertas cosas que de otro modo es difícil poder ubicar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de lo que un analista escucha y queremos plantear las diferencias entre el sonido y el sentido, ¿no? Alguien habla y yo quiero escuchar el sonido y no el sentido, por ahí tomar la analogía con la música, en donde en la música yo escucho sonido y no escucho sentido, ¿sí? Puede ser válida, especialmente si escucho música en otro idioma que desconozco, ¿sí? Bueno, puede ser una alusión válida para entender eso, pero, y seguramente hay otras tantas cosas en donde el arte le hace un bien al psicoanálisis. Creería que en algún lugar sí, pero el psicoanálisis al arte me parece que no. Sí, de hecho, bueno, estas posturas, las primeras que mencionas, nunca las había escuchado y para nada lo veo en esa dirección, ¿no? Y peor aún, esta otra donde el psicoanálisis sirve para interpretar el arte, que pues para nada tampoco lo veo así y no tendría que serlo, aunque hay quien pretende hacerlo y también lo respeto, ¿no? Cada quien haga lo que quiera con su tiempo y con su vida, ¿no? Sin Ajá. embargo, yo no lo veo en ninguna de estas perspectivas. Quizá yo sí pensaría que, eh, y difiere de cómo tú lo planteas, tampoco tiene que coincidir, ¿no? Pero sí pienso que el psicoanálisis no puede ser entendido sin el arte, ¿no? Ajá. Hay muchos puentes o muchos puntos donde parecería que el arte dentro del psicoanálisis abre una nueva epistemología de poder producir y construir cierto saber que permite adentrarnos a un campo del humano, pero bueno, esto es parte de lo que voy desarrollando, ¿no? En mi tesis, que tendría que ver con cuáles son las funciones del arte para el psicoanálisis o el arte en el psicoanálisis, pero pues en esas andamos apenas Pero construyendo. eso me encanta, cuando tengas algo escrito me encantaría leer eso. No, Me gustaría saber acerca de ese asunto. por supuesto lo tengo ya planeado, pero sí va para cierto tiempo todavía para que lo pueda Ajá. producir. Y sí, mi intención en algún momento será el poder crear un libro, ¿no? Y pues por ahí tenerlo, ¿no? Pero por lo pronto estoy estudiando, trabajando mucho para que esto sea algo también sostenible, ¿no? Que no sea simplemente algo que dice un psicoanalista mexicano y Ujú. ya, ¿no? Pero bueno, la pregunta más importante es, ¿qué sería de tu vida sin el psicoanálisis? Y con esto terminamos, ¿eh? Igual si quieres ir cerrando. Ah, qué difícil. Bueno, ¿qué sería de mi vida sin el psicoanálisis? Lo primero que se me ocurre decirte es, sería un sufrimiento mi vida sin el psicoanálisis. Sería sufrimiento. A mí el psicoanálisis me armó otra vida que no es una vida sufrida, ¿sí? Entonces, yo creo que sería un sufrimiento mi vida sin el psicoanálisis. Eso para empezar. Sin ejercer el psicoanálisis, mi vida sin ejercer el psicoanálisis sería muy aburrida. Hoy sería aburrida. A mí me gusta, me entretiene, me divierte, diría, y que se entienda bien esto, por supuesto. Me apasiona, me mueve, me convoca a hacer clínica y ejercer en psicoanálisis. Pero también es cierto que, como lo digo en el libro también, que creo que lo que más me convoca y lo que más me apasiona es que encuentro ahí una herramienta única
para trabajar con el padecimiento subjetivo y para disminuir a casi nada el padecimiento subjetivo. Si mañana en mi vida no hubiese psicoanálisis y hubiese otra herramienta que permitiera eso, o permitiera algo inclusive mejor, yo dejo el psicoanálisis y me voy con esa otra herramienta, digamos, ¿sí? No hay problema. Tampoco es que estoy casada con el psicoanálisis. Hasta ahora es lo que mejor encontré, y lo que sí puedo decir es que el psicoanálisis, mi vida sin psicoanálisis sería sufrimiento, porque el psicoanálisis, yo soy una paciente de análisis, ¿se entiende? Digo, empecemos por la pregunta, la primera que me hiciste, ¿no? ¿Quién es Lara Lisenberg? Lara Lisenberg es la que es hoy, ¿sí? Porque el psicoanálisis la armó de esta manera. ¿Se entiende? Lara Lisenberg es el producto de un trabajo de análisis. Después viene lo otro, que es Lara Lisenberg atiende pacientes, Lara Lisenberg da clases. Todo eso está genial y ya te digo, me súper convoca, me súper interesa, me divierte y me apasiona, me conmueve y me gusta. Pero en ese sentido te diría, yo no quedo por fuera. Yo creo en el psicoanálisis porque lo llevo puesto, digamos, ¿se entiende? Porque como analizante sé de qué se trata, ¿sí? Y sé esto, que quién es Lara Lisenberg hoy es el resultado de un trabajo de análisis. Eso te podría decir. Perfecto, excelente respuesta. Muchas gracias por toda la entrevista, me ha encantado y creo que con esto que mencionas es buen momento para terminar esta entrevista. Muchas gracias, Lara, y pues bueno, nos vemos en un nuevo video pronto. No sé si quieres Muchísimas decir algo gracias. para despedirte tú. No, que te agradezco muchísimo esta invitación, que es un gusto que podamos hablar de estas cosas. A mí me gratifica mucho que los analistas podamos hablar de nuestras propias experiencias, de lo que nos mueve, de lo que nos convoca, de lo que nos conflictúa. Eso también es parte de la transmisión. Entonces, te agradezco muchísimo el espacio y seguimos en contacto. Seguro ¿Sí? que sí. Muchas gracias, Lara. Un abrazo grande.